¿Cómo nos importamos? Francisco, mirate cómo está. Tenemos que romper la puerta para poder abrir. Y vos tirado en el piso. No, Francisco. Francisco. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bueno, el video que acaban de ver, esa persona es Francisco Caliba, intendente de Tafí del Valle, reelecto por los vecinos como intendente de Tafí del Valle. Lo queríamos pasar porque yo se lo había dicho en programas anteriores. Los pueblos tienen los gobiernos que eligen, y esto es lo que eligieron en Tafí del Valle. Vamos a hablar sobre las elecciones provinciales. El triunfo de Jaldo es un triunfo holgado, 56% de los votos, es un triunfo incuestionable, más de 20 puntos respecto a su contrincante que fue Sánchez. Ahora, me gustaría analizar una serie de ítems que nos van a permitir entender por qué este triunfo holgado, incuestionable de Osvaldo Jaldo. Primero, Osvaldo Jaldo es un político que tiene 40 años de ejercicio de la política. Fue intendente de Trancas, fue legislador, presidente de la Comisión de Hacienda, fue funcionario del Poder Ejecutivo, ministro del Interior, ministro de Economía, fue interventor de la Caja, estuvo al frente, o está al frente de la legislatura como vicegobernador, ejerció como gobernador interino. En definitiva, tiene un gran expertise, una gran experiencia. Jaldo es de esas personas que pueden manejar desde un drugstore hasta una multinacional. Esto es incuestionable. El otro punto, Sánchez como candidato opositor. Bueno, tenemos que decir que como candidato a gobernador, Sánchez es un buen corredor de carrera. Fue un candidato que no entusiasmó lo que tenía que entusiasmar, no pudo transmitir, porque me parece que él, no sé si estaba tan convencido del rol que le tocó, del rol histórico que le tocó. Por lo menos esto es lo que transmitía, porque además tenemos que reconocer que era algo aburrido en la construcción de su lenguaje y estaba mal asesorado. Y él hizo un spot publicitario muy equivocado, que fue cuando está corriendo carrera, diciendo todas las decisiones que tiene que tomar alguien que conduce un auto a alta velocidad en una carrera. Sin duda todo lo que él describe está bien, pero de ahí a decirle a la gente cómo conduje bien un auto de carrera, puedo conducir el Estado, hay una diferencia un poco grande. Porque además los asesores me parece que se les escapó un detalle no muy grande, del tamaño de la Antártida. ¿Cuántas personas, cuántos ciudadanos, cuántos votantes ven carreras? ¿Cuántos votantes reconocen mérito a aquel que ganó una carrera? Me parece que tendrían que haber buscado otro tema. Bien. Bueno, son los asesores que vienen de Buenos Aires sin ningún tipo de compromiso con los candidatos, les dan 2 o 3 pautas, ven cuál fue su origen, en función de eso le hacen hacer un corto publicitario, lo asesoran y después se llevan los billetes en el bolsillo y se van en Aerolíneas Argentinas. Les tengo que decir además cuál era el otro problema que yo creo que identifico en Roberto Sánchez. Ustedes saben que los dramas de la humanidad se dieron más por la omisión que por la acción. O sea, hubo malvados que quisieron hacer maldades, pero los que no querían esas maldades eran muchos más. Por eso los estoicos dicen, filosofía que yo sigo, que no solo uno tiene que ser bueno y honesto, tiene que ser corajudo para frenar al mal, al malvado. ¿Y por qué digo esto? Porque Roberto Sánchez criticó en varias oportunidades que Juan Mansur estaba violando la Constitución. Sin embargo, no acompañó la presentación que hizo Germán Alfaro. Y hoy lo tenemos que decir, en realidad la fórmula estaba mal hecha. Tenía que ir Germán Alfaro como candidato a gobernador porque era la locomotora. Cuando el domingo hubo ese problema con el centro de cómputos y dejaron de dar datos de la capital, justo de la capital, miren qué ironía, el que fue y encabezó la queja, por más que después fue criticado, fue Germán Alfaro. Sánchez siempre fue por detrás. Esto transmitió Sánchez, que si uno lo elegía como gobernador, no sabemos si se iba a oponer a las maldades o las cosas que hacen mal. Ustedes saben que Clinton, en el libro que escribió sobre su gobierno, dijo: cuando fui a la Casa Blanca en el primer año,
me cambió la idea que yo tenía del poder de Estados Unidos, del poder que tiene un presidente. Me di cuenta que uno no tiene tanto poder para iniciar las cosas, porque siempre tiene esa burocracia que lo frena. Pero me di cuenta que uno tenía mucho poder para frenar aquello que no le convenía al pueblo, aquello que estaba mal. Entonces, termina reflexionando Clinton en el libro sobre sus memorias, uno tiene que estar preparado cuando ejerce poder más a frenar lo que se hace mal, lo que perjudica, que hacer las cosas que cree que puede hacer, que a veces son las más difíciles para convencer a los que tienen al lado a sus colaboradores y después a los que tienen que ejecutar los cambios. El otro tema, los radicales subestimaron siempre a Germán Alfaro. Germán Alfaro se sintió subestimado y destratado por los radicales y de alguna manera se demostró. Esta era una fórmula complicada porque esto sentía uno de los candidatos y eso lo transmitían también. Y fíjense, si no la muestra, Roberto Sánchez va a sacar más de 11.000 votos en Capital que Beatriz Ávila. O sea, fíjense el corte de boleta que hubo ahí. Bueno, refleja de alguna manera lo que les estoy diciendo de los radicales, pero esto lo sé porque he conversado con ellos y he conversado permanentemente con la gente que está al lado de Germán Alfaro. La constitución de la fórmula, Roberto Sánchez y Germán Alfaro, se demoró mucho. Estuvieron muchos devaneos. No fue un tema menor. Ellos creían que esto no iba a repercutir en las elecciones. ¿Saben lo que transmitieron? Que como políticos no estaban teniendo en cuenta algo que es fundamental, que es la cuestión del tiempo. El tiempo es muy importante manejarlo cuando uno hace política, cuando uno tiene una empresa, cuando uno tiene un negocio, cuando uno tiene sueños, cuando uno sale de su casa y para el trabajo, para lo que sea. Si usted no maneja la cuestión del tiempo, le puede ir muy mal en la vida. Y ellos transmitieron que no manejaron bien esta cuestión del tiempo, salieron tarde con la fórmula. El sistema electoral definitivamente es beneficioso para el peronismo y nada más que para el peronismo. ¿Y por qué? Porque el hecho de que haya posibilidad que haya acoples significa que entonces hay pocos cargos en disputa, pero cientos de miles de candidatos. Y cada uno de estos candidatos salen a buscar votos, salen a convencer a la gente, trabajan para la campaña. Llegan muy pocos, pero son muchos los que trabajan para traccionar fondos, para traccionar votos para la fórmula de gobernador y vicegobernador del peronismo. Por eso el sistema de acoples no lo va a modificar el peronismo, porque si con eso gana las elecciones. Si la oposición cree que hay alguna posibilidad, va a tener que cambiar de opinión. ¿Hubo votos comprados? Sí, pero no explica el gran triunfo holgado de Jaldo. Desmistifiquemos un poco esto. ¿Hay votos comprados? Sí. ¿Es denigrante el voto comprado? Sí, es denigrante. Ahora, les quiero decir algo, también nos pongamos de acuerdo. Las democracias de baja intensidad, este término elegante que utilizan los analistas para hablar de... O sea, hay democracias que funcionan muy bien y hay otras que funcionan con muchos defectos, nosotros. Democracia de baja intensidad. Para que se dé la democracia de baja intensidad, los políticos tienen que ser más pícaros que inteligentes, utilizar más la picardía que la inteligencia, la solidaridad, pero deben contar con la anuencia de un sector de la sociedad que se debe sentir subalterno a estas picardías. Acá en Tucumán, por 5.000 pesos o 20.000 pesos, hay gente que cambió ese dinero que recibió por 4 años de mandato. Por eso Tucumán, en vez de ser una provincia pujante con municipios que crecen con modernidad, con mayor tecnología, con crecimiento cultural, con un desarrollo que se palpa en la cotidianidad, en vez de ser esto se acerca más a un pueblo, a una vida de pueblo, donde la picardía, el pícaro, el malvado y la maldad ganan lustre, llaman la atención, se ven fácilmente porque en el pueblo todo se sabe y muchos están dispuestos a imitarlos a estos que ganan el lustre, a los pícaros, y así se establecen las pautas culturales. Finalmente, una experiencia que tuvimos con la producción del programa. En varias oportunidades invitamos a candidatos peronistas, sobre todo de la capital.
Como respuesta no hemos recibido nada, ni siquiera nos respondieron a la invitación muchos de ellos. O sea, no ejercen ni siquiera las pautas de la cortesía. O sea, no fueron buenos educados en las buenas costumbres. Por eso ni siquiera respondían a la invitación a un programa que es realmente un privilegio, que a uno lo inviten y pueda explicarle al electorado cuáles son las ideas. ¿Y saben por qué ocurrió eso? Primero porque, bueno, cuando uno no aprende decencia, cuando uno no aprende cortesía, cuando uno no aprende buenas costumbres, es difícil que las practique. Primero esta explicación. Pero segundo, porque los asesores de algunos de ellos les decían lo siguiente: nosotros hacemos territorio, esto significa pagamos votos. Hacer territorio es pagar votos. ¿Bien? Entonces hagamos redes sociales, muchas redes sociales, y hagamos mucha cartelería. Con eso es suficiente. Le fue muy mal, pero muy mal. Gastaron mucha plata, gastaron de todo y no obtuvieron los votos que esperaban. ¿Saben por qué? Porque la red social uno puede exponer el narcisismo, pero no sirve para adherir gente, para convencer al electorado. Y la cartelería, cuando es tan profusa, es tan onerosa, termina siendo contraproducente. En una sociedad como la de Tucumán, donde de cada 2 tucumanos, uno de ellos es pobre, una cartelería tan onerosa y profusa termina siendo un acto negativo de campaña. Y yo les quiero decir a estos políticos del peronismo: no se dejen engañar por estos asesores que creen que tienen la buena nueva. En realidad, cuando se habla de campaña, y esto está en la bibliografía y no quiero hacer ninguna competencia con los otros medios, el principal medio de comunicación en las campañas es la televisión, después la radio y después el diario. ¿Y saben por qué la televisión? Porque en la televisión uno se expone, desnuda el alma, se muestra. Porque ahí la gente ve cómo se viste el candidato, la vestimenta, la forma en que se adjetiva uno. Porque ahí la sociedad observa el tono de voz, observa la postura, la intensidad de las palabras, la intención con la que habla, la gestualidad. Todo eso forma parte de la comunicación. En realidad nosotros tenemos la opinión del otro, un 80% de cómo se presenta, de cómo dice, de cómo se mueve, de la gestualidad, y solo un 20% de lo que dice. Después le sigue la radio, después le sigue el diario. O sea, yo le digo a los peronistas que hacen territorio, no se dejen engañar, ya son personas grandes. Después de los auspicios los convoco para que escuchemos a nuestros invitados.